En esta parte nosotros vamos a ver el campo eléctrico generado por un dipolo eléctrico y el campo eléctrico generado por una distribución de carga continua. Quiere decir que ya estos son casos en donde la carga no es una carga puntual, sino que la carga está distribuida sobre una superficie. Campo eléctrico de un dipolo. La configuración de dos cargas que sean iguales en magnitud pero opuestas en dirección, eso es entonces lo que se conoce como un dipolo eléctrico. Si yo quisiera determinar el campo eléctrico que produce este dipolo, por ejemplo en este punto P, noten que el campo eléctrico en este punto P sería simplemente el campo eléctrico que genera la carga negativa y el campo eléctrico más el campo eléctrico que genera la carga positiva. Quiere decir que en términos generales, ese campo eléctrico en el punto P yo podría escribirlo como que es la suma del campo eléctrico generado por la carga positiva más el campo eléctrico generado por la carga negativa. Pero noten que el campo eléctrico generado por la carga positiva en el punto P sería un campo eléctrico que iría, si es la positiva, sería el campo eléctrico hacia el lado positivo, mientras que el campo eléctrico generado por la carga negativa sería hacia negativo X. Por lo tanto, yo podría representarlo como que en este punto el campo eléctrico de la positiva iría hacia positivo X, mientras que el campo eléctrico generado por la carga negativa iría hacia negativo X. En donde noten que estos son cargas puntuales y para esas cargas puntuales el campo eléctrico tiene la forma de E es igual a la constante K por Q por esa distancia al cuadrado. Por lo que el campo eléctrico en ese punto P yo podría escribirlo como simplemente K por Q entre esa distancia de R positivo al cuadrado en la dirección de X positivo, menos, porque noten que el campo eléctrico de la carga negativa va hacia negativo X, K por Q dividido entre esa distancia de R negativo al cuadrado. Pero noten que este R positivo es la distancia desde la carga positiva hasta el punto P. Quiere decir que esa distancia R positivo yo podría llamarla, representarla como que va desde la carga positiva hasta el punto P. Esto sería R positivo. Mientras que R negativo sería la distancia, R negativo sería la distancia desde la carga negativa hasta el punto P. Quiere decir que esa distancia R negativa sería desde esta carga negativa hasta el punto P. Y esto sería R negativo. Pero noten que yo estoy pensando en este dipolo como si fuese un sistema. Quiere decir que si lo estoy pensando como un sistema, no me conviene estar hablando de la distancia R más o R menos, sino que voy a definir todas las distancias medidas desde un punto central. Y ese punto central vamos a tomarlo como si fuese el mismo centro. Si yo tomo el punto de referencia como el mismo centro del dipolo, noten que esta distancia, que yo podría llamar del centro, de aquí hasta la carga positiva, bueno, si esta distancia entre carga y carga era D y estoy justo en el mismo centro, pues quiere decir que esta distancia yo podría llamar que sería D medios. Y de la misma forma, esta distancia desde el centro hasta la carga negativa sería D medios. Quiere decir entonces, y observe, a ver si yo puedo definir una distancia X tal que X va a ser desde ese punto de referencia hasta el punto P. Y si eso es así, note que yo ahora podría decir, espera, pues eso quiere decir que R más, y observe quién es R más yo podría escribirlo como X, que será esta distancia desde el centro hasta el punto P. R más yo podría escribirlo como X menos D medios. Quiere decir que R más yo podría escribirlo como X menos D medios. Y
R menos, que es la distancia desde la carga negativo hasta el punto P. Esa R menos yo podría escribirlo como X, que es esta distancia aquí, más D medios. Verifique nuevamente. Noten que R más es la distancia desde Q positivo hasta el punto P. R más lo puedo escribir como X menos D medio. R más es X menos D medio. Y R menos es X, que es esta distancia completa, más D medios. Tal que ese campo eléctrico yo podría escribirlo. Y noten que ese campo va en la dirección de X. Pero X negativo. Quiere decir que ese campo eléctrico yo podría escribirlo como K por Q entre R más, pero R más lo puedo escribir como X menos D medios al cuadrado en la dirección de X menos K Q dividido entre R menos, y R menos lo puedo escribir como X más D medios al cuadrado en la dirección de X. Para efectos del campo eléctrico de un dipolo, ya nosotros encontramos ese campo eléctrico de un dipolo. Todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante es prácticamente reescribir este mismo campo eléctrico para una condición, que es que cuando X, esa distancia de X sea mucho más grande que la distancia que hay entre las dos cargas. Pero tengan en cuenta que ya este es el campo eléctrico del dipolo. Todo lo que vamos a hacer ahora es a reescribir este campo eléctrico de una forma más simple y más elegante. Este es el campo eléctrico de un dipolo. Y lo primero que vamos a hacer para reescribir ese campo eléctrico es que vamos a sacar esta X de factor común entre los dos. Quiere decir que si sacamos esa X, y lo voy a sacar, noten a ver cómo lo puedo escribir. Esto se queda como K por Q dividido entre, y voy a dejar el cuadrado. Si yo saco la X entre estos dos términos, noten que al sacar la X de este término me va a quedar un 1 menos, y al sacar una X de este término, como no hay ningún X, eso corresponde a que yo entonces podría tener X entre X y saqué la X del numerador, por lo tanto me quedaría una en el denominador. Quiere decir que tendría D entre 2X. Y noten que todo esto está al cuadrado en la dirección de X menos K, Q dividido entre, y noten que voy a sacar esta X de factor común. Noten que voy a tener acá el cuadrado de todo esto. Saqué esta X de factor común. Quiere decir que si saco esa X de factor común, aquí me va a quedar un 1 más, y al sacar una X de factor común, aquí no hay una X. Por lo tanto, esto sería lo mismo que si yo tuviese X entre X aquí. Saco una X del numerador, me quedaría entonces una en el denominador. D entre 2X. Noten que descrito de esta forma, como aquí no había una X per se, si yo vuelvo y multiplico esta X por estos dos términos, pues me quedaría X, que es lo que tengo acá, más dx entre 2x, y la x se cancelan y quedaría d entre 2, que es precisamente lo que tengo acá. Y noten que aquí yo tengo varios factores en común. Lo primero es que tengo acá y a Q de factor común, que yo podría sacarla de factor común. Y noten que esta X, si la saco del cuadrado, saldría como una X al cuadrado. Quiere decir que esto escrito de una forma explícita terminaría de la forma, y noten que aquí se me quedó esto también va en la dirección de X, quedaría de la forma K, Q dividido entre X cuadrado entre 1 menos D entre 2X al cuadrado menos K, Q dividido entre X al cuadrado por 1 más D entre 2X al cuadrado. Noten que todo lo que hice fue que saqué esta X, como está todo esto al cuadrado, pues saqué esta X al cuadrado y me quedó entonces todo este paréntesis al cuadrado. Saqué esta X al cuadrado y me quedó todo lo que había en el paréntesis al cuadrado. Quiere decir que ahora entonces, y noten que todo esto va en la dirección de X. Ahora yo puedo sacar de factor común a K, Q, la tengo en ambos lados, y a X al cuadrado. Tal que me quedaría K, Q, X al cuadrado.
Y me va a quedar en este primer término, me quedaría 1 sobre 1 menos d entre 2x al cuadrado menos lo que me quedaría aquí, que sería 1 sobre 1 más d entre 2x al cuadrado. 1 sobre 1 más d entre 2x al cuadrado. Todo esto en la dirección de x. Luego, vamos entonces a unir. Noten que aquí tengo una resta de fracciones. Y en esta resta de fracciones los denominadores son distintos. Quiere decir que voy a tener que encontrar el denominador común entre ellos. Y el denominador común entre ellos es que voy a tener que multiplicar por este mismo término 1 más d entre 2x todo al cuadrado arriba y abajo en este. Menos, y aquí voy a tener que multiplicar por este término de 1 menos d entre 2x arriba y abajo. Quiere decir que voy a tener entonces que ese campo eléctrico va a ser igual a k, q, x al cuadrado. Y voy a tener 1 más d entre 2x al cuadrado entre 1 menos d entre 2x al cuadrado, que era lo que estaba en ese denominador. 1 más d entre 2x al cuadrado menos, y voy a tener que multiplicar aquí por este mismo término arriba y abajo, y voy a tener 1 menos d entre 2x al cuadrado dividido entre 1 menos d entre 2x al cuadrado por el denominador que ya estaba ahí, que era 1 más d entre 2x al cuadrado. Todo esto en la dirección de x. Y ese cuadrado que está bien feo. Noten que ahora tengo el mismo denominador en ambas fracciones, por lo tanto puedo sumar las fracciones. Quiere decir que esto termina de la forma que ese campo eléctrico va a ser igual a k, q, entre x al cuadrado. Y voy a tener el mismo denominador, que sería 1 menos d entre 2x al cuadrado. 1 más d entre 2x al cuadrado. Y arriba voy a tener 1 más d entre 2x al cuadrado menos este término. Quiere decir que voy a tener 1 más d entre 2x al cuadrado menos el otro término de la segunda fracción. 1 menos 2x al cuadrado. Y cerramos el paréntesis, en este caso el corchete, en la dirección de x. Ahora, noten lo que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos 1 más d entre 2x al cuadrado más, y tenemos 1 más d entre 2x al cuadrado. Noten que si yo saco todo esto al cuadrado, yo podría tener esa misma expresión. Sería e es igual a k, q, entre x al cuadrado por... Y noten que esto que está arriba voy a romperlo. Quiere decir que tendría 1 más d entre 2x al cuadrado. Este es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Quiere decir que voy a tener 1 más 2 veces el primero por el segundo, que será 1, 2 por d entre 2x más el cuadrado del segundo, que sería d cuadrado entre 2 al cuadrado, que será 4x al cuadrado, menos todo lo que venga después. Quiere decir que esto sería el cuadrado de esto, que sería el cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. Quiere decir que sería 2 por d entre 2x, más el cuadrado del segundo, que sería más d cuadrado entre 4x al cuadrado. Cierro paréntesis. Y noten que este denominador yo podría sacar ese cuadrado y tendría 1 menos d entre 2x, 1 más d entre 2x, todo esto al cuadrado. Y noten que esto no se altera en absoluto, porque si todo esto está al cuadrado, esto sería que va el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo, que es precisamente lo que tenemos acá. Pero noten, y cierro el paréntesis, todo esto en la dirección de x. Pero noten que primero en el denominador
es obvio que cuando tenga este menos y lo multiplique, pues este término y este término se me va. Este término se da menos por menos, me daría una suma, por lo que este término se sumaría a este término. Este término es lo mismo que este otro y cuando le pase el negativo se restan. Quiere decir que solamente va a sobrevivir 2 veces este término que tenemos en el numerador. Pero algo curioso en este denominador. Noten que aquí yo tengo 1 menos d entre 2x. 1 más d entre 2x. Mira a ver si esto no les recuerda a tener a menos b. Esto recuerda la forma de a menos b por a más b. Y esto era exactamente a tener a cuadrado menos b cuadrado. Quiere decir que ese denominador, el término, noten que estoy evaluando solamente lo que está dentro de ese corchete, no elevado al cuadrado, solamente lo que está dentro. Quiere decir que yo dentro tengo 1 menos d entre 2x por 1 más d entre 2x. Esto sería igual entonces a el cuadrado del primero, que sería 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería d entre 2x, todo esto al cuadrado. Y eso sería lo que está dentro del denominador. Ojo, noten que esto es lo que está dentro, no está elevado al cuadrado, quiere decir que solamente esta parte. Quiere decir que cuando yo sustituya esto en el denominador, sería este término al cuadrado. Quiere decir que esto nos queda, que el campo eléctrico de ese dipolo es K, Q, entre X al cuadrado. Y noten que 1 menos 1 nos cancela, quiere decir que este término se cancela con este término. Tengo el otro, que sería 2d entre 2x. Noten que esto sería d entre x. Menos por menos me da más. D entre x quiere decir que esto sería 2 veces. 2 veces d entre x. Más d cuadrado entre 4x al cuadrado menos d cuadrado entre 4x al cuadrado. Quiere decir que estos dos términos también se cancelan. Eso es lo que sobrevive del numerador. Y ese denominador, recuerden que nosotros teníamos que esto era igual a 1 menos d entre 2x, todo esto al cuadrado, elevado al cuadrado. Todo esto en la dirección de x. En donde, si nosotros hacemos la suposición que esa distancia x es mucho mayor que d, y noten que la distancia x era la distancia desde el centro del dipolo hasta donde era el punto P, y d era la separación de las cargas. Quiere decir que yo estaría midiéndolo en un lugar bien distante comparado con la distancia que hay entre las dos cargas, que es una aproximación bastante razonable. Noten que si x es mucho mayor que d, x es mucho mayor que d, yo estaría dentro de un número mucho más grande. Por lo tanto, esta fracción me daría bien pequeña y el estar elevado al cuadrado me daría más pequeño todavía. Por lo tanto, yo podría aproximar que esto, bajo esa aproximación, puedo aproximar lo que sea cercano a 0. Tal que entonces esta aproximación me queda de la forma que el campo eléctrico del dipolo lo puedo aproximar como K, Q, y no de entre X al cuadrado, por 2D entre X, todo esto dividido entre 1 más 0, que sería 1 al cuadrado, que sería dividido entre 1, en la dirección de X. Y noten que podría entonces escribir que ese campo eléctrico sería de la forma 2K Q por D dividido entre X al cuadrado por X, que nos da X a la 3 en la dirección de X. Esta es una forma de escribirlo. O noten que K, recuerden que K era igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Por lo que si K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ese campo eléctrico yo podría escribirlo como 2 sobre 4pi epsilon sub 0 Q D
entre x a la 3 en la dirección de x. Y noten que este 2 y este 4 se me simplifican, por lo que el campo eléctrico sería 1 sobre 2pi epsilon sub 0 q por d entre x a la 3 en la dirección de x. Y esa es la forma en la que usted puede ver ese campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Hay una segunda forma que vamos a ver ahora, en donde a esta cantidad Q por D se redefine como el momento dipolar. Nosotros acabamos de encontrar que el campo eléctrico de un dipolo se puede escribir de la forma 1 sobre 2pi epsilon sub 0. Q por D dividido entre esa distancia x al cubo a en la dirección de x para cuando esa aproximación de que x, y noten que x es desde medio del centro del dipolo hasta el punto de prueba, es mucho más grande que esa separación entre las dos cargas. Y resulta que esto es una muy buena aproximación. Pero esta cantidad Q por D se redefine como el momento dipolar eléctrico. Tal que a ese momento dipolar eléctrico se define como una P es igual a Q por D. Y la dirección de ese vector P del momento dipolar es desde la carga negativa hasta la carga positiva. Quiere decir que ese momento dipolar, si yo lo dibujo aquí, el momento dipolar iría en esta dirección. P. De la carga negativa a la carga positiva. Y noten que es fácil de recordar porque si va de negativo a positivo quiere decir que va opuesta al campo eléctrico, porque el campo eléctrico iría de positivo a negativo. Quiere decir que ese momento dipolar, la dirección, es opuesto al campo eléctrico o a la dirección del campo eléctrico en esa entre las cargas. Tal que el campo eléctrico de ese dipolo lo podemos escribir como E es igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0, pero noten que ahora este Q por D lo puedo definir como P. P entre x a la 3. Noten que el campo eléctrico de un dipolo decae como x a la 3. Si lo comparamos con el campo eléctrico de una carga puntual, que tiene la forma de E es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga por esa distancia al cuadrado. Noten que el campo eléctrico de una carga puntual decae como la distancia al cuadrado, mientras que el dipolo decae por la distancia a la 3. Quiere decir que el campo eléctrico del dipolo decae mucho más rápido que el campo eléctrico de una carga puntual. La razón es porque en un dipolo tenemos cargas
de igual magnitud pero opuestas en polaridad. Quiere decir que tenemos un campo eléctrico que va en una dirección y otro campo que está contrarrestando el campo eléctrico de la otra carga. Esa es la razón por la que decae tan rápido como x a la 3. La discusión de campos eléctricos prácticamente se puede dividir entre dos partes. La que ya hemos visto, que sería el campo eléctrico que generan cargas puntuales. Y la segunda, que es la que vamos a comenzar ahora, que es el campo eléctrico que se genera cuando la carga está distribuida en una superficie. Y noten que nosotros podemos tener tres superficies básicas. La primera sería que entonces que la carga esté distribuida sobre una línea. Quiere decir que vamos a poner que tenemos una línea en donde esa línea es de largo L, quiere decir que vamos a suponer que esta distancia es el largo de esa línea. Y noten que entonces, si la carga está distribuida en esa superficie, vamos a suponer que toda la carga es positiva y que está uniformemente distribuida. Si está uniformemente distribuida, pues entonces yo puedo definir lo que va a ser una densidad lineal, y esa densidad lineal, noten que la variable que vamos a utilizar es mu, y esa densidad lineal pues es simplemente la carga que hay en esa superficie entre el largo de esa superficie. Pero noten que además de esto, si yo también podría pensar, en vez de pensar en la estructura completa, que la densidad lineal de carga sería pues la carga total que hay entre el largo total, yo también podría decir, espérate, ¿qué tal si yo analizo un pedacito? Y noten que esto también se puede analizar como que, espérate, en ese pedacito yo debo tener un pedacito de carga. Y noten que ese pedacito de carga lo voy a llamar dq. Y espérate, ese pedacito de carga está tomando un espacio del largo. Pues si lo tengo en el eje de x, pues yo podría llamar que ese pedacito del largo sería simplemente un dx. Pues quiere decir que esa densidad lineal yo también podría definirla como que la densidad lineal mu es igual a ese pedacito de carga entre el pedacito del largo que yo tengo. La segunda superficie es una superficie areal. E imagínense que en este caso yo puedo imaginar una hoja de papel. ¿Por qué? Porque una hoja de papel tiene un largo y tiene un ancho, pero es tan finito que se puede pensar como que el grosor comparado con el largo y el ancho es despreciable, por lo tanto puedo pensar como si fuese un papel. En este caso, noten que esa superficie, vamos a suponer que tiene una carga uniformemente distribuida, tal que entonces esa densidad areal, y noten la variable que vamos a utilizar para la densidad areal, es sigma, es igual a la carga total entre el área de esa superficie. Pero de la misma forma, yo también, espérate, pues yo puedo decir que en vez de tomar la carga completa, yo puedo tomar un pedacito. Y ese pedacito, pues va a tener un pedacito de carga. Y en este caso, ese pedacito de carga está ocupando un pedacito del área que voy a llamar un dA. Por lo que yo podría definir lo que sería la densidad areal, que sería simplemente ese pedacito de carga entre el pedacito del área que está ocupando. Finalmente, la tercera superficie en la que la carga puede estar distribuida sería sobre un volumen. Y vamos a suponer que tenemos una esfera. Y noten, esa esfera es de radio R. Yo puedo decir, bueno, yo puedo definir lo que sería entonces esa densidad, en este caso volumétrica, donde esto va a tener una carga total, y la ρ, vamos a definir la densidad volumétrica como ρ es igual a la carga total entre el volumen. O de forma análoga yo podré decir, bueno, espérate, pues déjame tomar un pedacito de este volumen y bueno, si yo tomo un pedacito de este volumen, pues voy a tener un pedacito de la carga, que voy a llamar un dq, y ese pedacito de la carga me está ocupando un pedacito del volumen, tal que esa densidad de carga volumétrica yo podría definirla como dq entre dv. ¿Por qué la importancia de esto? Porque hasta el momento todos los campos eléctricos
nosotros lo hemos definido como que el campo eléctrico de una carga puntual, yo lo había definido como que ese campo eléctrico era igual a K por Q entre esa distancia al cuadrado. En el caso de una superficie que está cargada, pues entonces tal vez yo no puedo analizar la superficie completa de cantazo de cuánto es el campo eléctrico que ella produce, pero yo podría entonces analizar lo que sería el campo eléctrico que me produce un pedacito de carga. Y ese pedacito de carga entonces me va a producir un pedacito. Noten que esto implicaría que sería no la carga completa, sino sería un pedacito de carga, me va a producir un pedacito del campo eléctrico. Y todo lo que yo voy a hacer ahora es sumar cada uno de esos pedacitos de carga y cómo esos pedacitos de carga me producen un pedacito del campo eléctrico hasta que finalmente cuando lo sume todas las cargas me va a dar cuánto es el campo eléctrico total. Quiere decir que los pedazos de carga me van a producir un pedacito del campo eléctrico. Y noten que esos pedacitos de campo eléctrico van a ser igual a K por el pedacito de la carga entre esa distancia al cuadrado. Y noten que la fórmula prácticamente se permanecen en términos de estructura, permanece igual, solo que ahora en vez de tener la carga total tengo un pedacito de la carga, y si lo que tengo es un pedacito de la carga, pues ese pedacito de la carga no puede generar todo el campo eléctrico. Quiere decir que ese pedacito de carga está generando un pedacito del campo eléctrico. Y en los próximos ejemplos prácticamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar cómo determinar esos pedacitos de carga para eventualmente sumarlos todos y poder determinar el campo eléctrico de distintas superficies. Ten en cuenta un detalle, es que cuando usted vea la densidad lineal de carga, algunos libros utilizan mu, pero otros libros utilizan lambda. Y puede verlo de cualquiera de las dos formas. Quiere decir que también podría verlo en vez de como mu, que esto también sea igual a lambda. Y pues lo importante es seguir la notación que usted prefiera, siempre y cuando sea consistente. El campo eléctrico de una línea finita de carga. Vamos a suponer que tenemos una línea finita de carga en donde el punto de medición vamos a tomar que este es el mismo centro, tal que esa línea finita va desde menos A hasta positivo A. Y yo quiero determinar el punto, cuánto es el campo eléctrico en el punto P. Noten que en el punto P no hay ninguna carga, simplemente yo quiero determinar cuánto es el campo eléctrico ahí. Esta línea de carga tiene una carga total que vamos a denominar como Q. Pero noten que es difícil poder saber cómo esa carga uniformemente distribuida, vamos a asumir que está uniformemente distribuida, crea un campo eléctrico en este punto. Quiere decir que para entonces saber cómo se crea ese campo eléctrico, la forma en que vamos a pensar esto, es que vamos a pensar que esa carga, vamos a suponer que esto tiene aquí carga uniformemente distribuida. Y en vez de pensar en la estructura completa, voy a pensar en un pedacito de carga. Y a ese pedacito de carga vamos a llamarle dQ. Y noten que si es positiva, eso quiere decir que ese pedacito de carga en este punto va a estar produciendo un campo eléctrico, en esa línea que une esos dos puntos. En el punto P hay dos opciones. Si dQ fuese negativa, pues entonces sería hacia ese pedacito de carga. En este caso, si es positiva, es hacia afuera de esa carga. Quiere decir que el campo eléctrico en ese punto debe ser en esta región. Y noten que ese campo eléctrico en ese punto, vamos a suponer que en el punto P ahora creo un eje coordenado. En donde vamos a utilizar este ángulo de aquí y le vamos a llamar Z. Y a esa distancia, desde el dQ hasta el punto de prueba P,
Vamos a llamarle R. Vamos a definir la distancia desde el centro hasta el punto de prueba de Q, desde el centro hasta la carga de Q, vamos a llamarle X. Y a la distancia desde la línea de carga hasta el punto P, vamos a llamarle a toda esta distancia Y. Tal que entonces yo podría definir R, porque noten que aquí se me formó un triángulo, y este ángulo sería un ángulo recto, en donde esta distancia sería X, sería un cateto, esta distancia sería Y, que sería el segundo cateto, y R sería la hipotenusa. Quiere decir que R yo lo podría encontrar como la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Quiere decir que donde esa distancia R por Pitágoras puedo encontrar que sería igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y noten que ese pedacito de carga está produciendo un pedacito del campo eléctrico ahí, en donde ese pedacito del campo eléctrico, en vez de escribirlo como E, es más conveniente escribirlo como lo que realmente es, que sería el pedacito del campo eléctrico. Quiere decir que en vez de E, conviene mejor escribirlo como simplemente DE, porque es un pedacito del campo eléctrico. Y ese pedacito del campo eléctrico yo puedo escribirlo como K por dq entre R al cuadrado en esa dirección radial. Ahora, noten que este pedacito del campo eléctrico tiene dos componentes, y si yo tomé este como el ángulo Z, este ángulo y este ángulo que está aquí son el mismo porque son ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que este otro ángulo yo también podría llamarlo como Z. Y noten que tiene dos componentes. Este componente que iría para acá sería el componente en X. Quiere decir que este sería el pedacito del campo eléctrico en X. Y este otro componente que está hacia acá sería ese pedacito del campo eléctrico en Y. Y noten que el ángulo que estoy usando de referencia no está respecto de X, está respecto de Y. Quiere decir que los componentes de ese pedacito del campo eléctrico, el DE, yo podría llamarlo como que ese componente en el eje de X va a ser igual a DE, pero no va a ser coseno, porque noten que el ángulo de referencia no es X. Quiere decir que como el ángulo de referencia lo tomo es Y, ese componente en X va a ser seno de Z. Y el componente en Y va a ser igual a DE por el coseno de Z. Noten que este que pusimos acá arriba es el componente del campo eléctrico en X. Una vez usted tiene esos componentes en X y en Y, pues prácticamente todo lo que usted tendría que hacer, ¿verdad?, es hacer esa suma de todos los pedacitos de carga para encontrar cuánto es el componente en X y cuánto es el componente en Y. Sin embargo, antes de empezar a hacer eso, vamos a analizar si en este caso hay alguna simetría. Porque noten que en este pedacito de carga que tomé acá, ¿qué pasaría si yo tomo un pedacito de carga que esté en la misma distancia en el lado opuesto? Si yo tomo ese otro pedacito de carga, vamos a suponer que ese otro pedacito de carga está acá. Este otro dq. Noten que ese otro dq va a producir un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico
en esa línea que lo une, va a ser hacia acá. Y noten que si estoy a la misma distancia, quiere decir que este ángulo va a ser exactamente el mismo que este, y este ángulo también sería el mismo. Por lo tanto, y voy a borrar eso un segundo. Por lo tanto, noten que este va a crear también, ese pedacito del campo eléctrico va a tener un componente en el eje de Y, que va a ser en esta dirección, y un componente en el eje de X, que va a ser en esta dirección. Y noten que por simetría, estos dos componentes en X, este sería hacia X positivo, este sería hacia X negativo. Quiere decir que por simetría los componentes en X se cancelan. Y solamente van a sobrevivir los componentes en Y. Y noten que esto no ocurre no solamente para este, porque si tengo uno en el extremo de acá y estoy justo en el mismo medio, se va a cancelar en X con uno que esté en este extremo. Una que esté a este distancia más o menos se va a cancelar con otra que esté a esta distancia. Quiere decir que para cada posición desde 0 hasta negativo A hay una carga desde 0 hasta positivo A en donde esos componentes en X se cancelan y solamente va a sobrevivir esos componentes en Y. Quiere decir que por simetría podemos establecer los componentes en X se cancelan tal que cuando yo haga este campo eléctrico en el eje de X, que sería la suma de todos los pedacitos en el eje de X, que sería igual a la suma, noten que de todos los pedacitos en el eje de X, que sería igual a DE por el seno de Z. Esto sería igual a 0 newtons entre coulombios. Y noten el argumento en por qué ese campo eléctrico en el eje de X es 0. Es porque por cada pedacito de carga hay un campo eléctrico en la dirección positiva y en el otro lado hay uno en la dirección negativa. Noten que si esto no estuviese colocado en el mismo centro y el punto de prueba estuviese más acá, entonces ese argumento no valdría y no necesariamente esos componentes en el eje de X se cancelan. Por lo tanto, quiere decir que en este caso solamente van a sobrevivir los componentes en el eje de Y. Por lo tanto, solo sobreviven los componentes de ese campo eléctrico en Y. Tal que, noten que esos pedacitos del campo eléctrico, el componente en Y, es igual al pedacito del campo eléctrico por el coseno de Z. Y noten que ese pedacito del campo eléctrico es producido, por este pedacito de carga, en donde podemos utilizar la expresión que ya discutimos anterior, en donde esto va a ser igual a DE en componente de Y, y DE es simplemente K por DQ entre la distancia al cuadrado por el coseno de Z, donde ya nosotros hemos visto que esa distancia R, esta distancia R de aquí a acá, es la hipotenusa, por lo tanto podemos encontrarla como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado, que decir que esa R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y noten que este coseno de Z, nosotros podemos encontrar si esto es Z, coseno se define como adyacente entre hipotenusa, quiere decir que la adyacente sería Y y la hipotenusa sería R. Noten que este es el triángulo de aquí, este es el ángulo, por lo tanto opuesto al ángulo sería X, adyacente al ángulo sería Y y la hipotenusa siempre queda frente a ese ángulo de 90 grados, que en este caso sería R. Por lo tanto el coseno de Z sería igual a Y entre R. Y noten que ahora todo lo que queda es entonces sumar
todos esos pedacitos de los componentes en el eje de Y para encontrar el campo eléctrico que produce esta línea de carga. Quiere decir entonces que el campo eléctrico yo tendría que ese campo eléctrico en el eje de Y sería la suma de cada uno de los pedacitos de esos componentes en el eje de Y. Quiere decir que esto sería igual a, esto sería igual a la suma de cada uno de esos pedacitos en el eje de Y, que es igual a esta expresión que tenemos acá. Quiere decir que esto sería igual a K de Q entre R al cuadrado por el coseno de Z, en donde ya nosotros tenemos una expresión para R, que la tenemos acá, y tenemos una expresión también para el coseno de Z. Y noten que esto es una línea de carga. Y nosotros habíamos discutido que ese pedacito de carga para la línea de carga, en el caso de una línea de carga, va a tener una distribución lineal por lo que si tiene una distribución lineal de carga, esa densidad lineal de carga se definía como mu era igual a dq entre S de x. Por lo que de aquí yo podría despejar para ese dq, y ese dq yo podría escribirlo como mu de x. El pedacito de carga yo puedo representarlo como la densidad lineal de carga por ese dx. Y noten que todo lo que vamos a hacer en el próximo slide es prácticamente sustituir cada una de estas expresiones. El dq lo vamos a sustituir por esta expresión. El r como la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Que noten que esto sería r al cuadrado, o sea que esto sería esta expresión sin la raíz cuadrada. Y el coseno de z, que puedo expresarlo como y entre r. Por lo tanto, el campo eléctrico que nos sobrevive es ese componente en y, en donde ese componente en y va a ser la suma de k de q entre r al cuadrado por el coseno de z, en donde esto va a ser la suma de ese k entre dq, donde dq vamos a poder escribirlo como mu por dx, todo esto dividido entre r al cuadrado por el coseno de z, donde coseno es igual a y entre r. Y noten que aquí yo tengo r cuadrado por r, quiere decir que esto me va a dar r a la 3. Por lo tanto, ese componente en el eje de y va a ser igual a la suma de k por mu de x y dividido entre r a la 3. Y lo primero que vamos a hacer es identificar quiénes son las constantes en esta integral. Noten que k es una constante, quiere decir que sale de la integral. Mu, que es la densidad lineal, si es una densidad uniforme, como los casos que vamos a trabajar, pues quiere decir que también va a ser una constante, por lo tanto sale de la integral. Y y, noten que y es esta distancia desde la barra hasta el punto P, en ningún momento esa y cambia. Por lo tanto, y también es otra constante para este problema. Por lo tanto, ese campo eléctrico va a ser igual a K mu y dentro de la integral me va a quedar dx dividido entre r a la 3. Y recuerden que r es esta distancia de aquí en donde nosotros habíamos determinado que esa r era la raíz cuadrada. Y noten que la raíz cuadrada puedo escribirlo como elevado a la 1 medio. Por lo tanto, esto es igual a x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. Quiere decir que cuando yo ponga este r aquí, todo eso va a estar elevado a la 3. Quiere decir que voy a tener x cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios. Y la pregunta es,
¿De dónde a dónde voy a integrar? Noten que yo voy a integrar en x. Y x va desde negativo a hasta positivo a. Por lo tanto, esta integral va a ser desde negativo a hasta positivo a. Resulta que esta integral no se puede resolver por métodos simples. Si usted ve aquí este diferencial, si tomamos este como nuestra base de lo que vamos a integrar, para poder integrar esto en x y tomamos que esto sea u elevado a la 3 medio, pues noten que el diferencial debería ser por lo menos 2x de x. Por lo menos si fuese nada más 2 lo que necesitaba, pues yo podría multiplicar aquí por 2 y dividir entre 2. Pero el diferencial está incompleto. Quiere decir que yo necesitaría aquí un x. En este caso, como se sale de el scope o el fin del curso, esto ya es una técnica de cálculo que ustedes verán en su curso de cálculo de biólogo más adelante. Pero por integrales de tabla yo les puedo decir que utilizando integrales de tabla, esa integral desde negativo a hasta positivo a de dx dividido entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medio integra como 1 sobre y cuadrado x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado evaluado desde negativo a hasta positivo a. Y noten que ya este es el resultado de toda esta integral. Todo lo que tendríamos que hacer es sustituir este resultado y evaluarlo desde negativo a hasta a. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima slide. Quiere decir entonces que al sustituir por esta integral, tendríamos entonces que ese campo eléctrico en y sería igual a K mu por y por el resultado de la integral, que sería 1 sobre y cuadrado por todo este término. 1 y cuadrado x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado evaluado desde negativo a hasta positivo a. Quiere decir que vamos ahora a evaluar el resultado de esa integral. Quiere decir que vamos a tener acá mu y. Y noten que este y a quien vamos a evaluar es en x, porque integramos en x. Quiere decir que este y cuadrado podemos sacarlo acá, y cuadrado. Quiere decir que vamos a evaluar cuando x sea igual a positivo a, que es todo este término. Por lo tanto, esto va a ser igual a dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más y cuadrado menos evaluado en el límite inferior. Quiere decir que tendríamos menos en x cuando x sea igual a negativo a. Quiere decir que va a ser a negativo a dividido entre la raíz cuadrada de negativo a al cuadrado. Pero negativo a al cuadrado es simplemente a cuadrado. A cuadrado más y cuadrado. Y noten que este negativo y este negativo por negativo nos da positivo. Y estos dos términos son exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto nos daría dos veces este mismo término. Por lo tanto, tendríamos que esto sería igual a K mu. Y noten que una de estas y se nos cancela. Una de estas y se nos cancela. Por lo tanto, me va a quedar en el denominador una y por dos veces a dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más y cuadrado. Quiere decir que ese campo eléctrico nos va a dar igual a 2K por la densidad lineal dividido entre y por a entre la raíz cuadrada de a cuadrado más y cuadrado. Y noten que este resultado es válido para una línea de carga finita que va desde negativo a hasta positivo a, siempre y cuando el punto de prueba está en el mismo centro geométrico.
Si no está en el mismo centro geométrico, noten que esos componentes en el eje de X no se van a cancelar y este resultado daría completamente distinto. De este mismo resultado, nosotros podremos encontrar un segundo resultado y es bastante usado el de, en vez de una línea finita, calcular cuánto sería una línea infinita. Y todo lo que tendríamos que hacer es, bueno, en el caso de una línea infinita, pues eso quiere decir que A iría hasta infinito. Y eso es lo que podríamos entonces aproximar para el resultado de una línea infinita de carga. ¿Cómo podríamos encontrar el campo eléctrico de una línea infinita de carga a partir del resultado del campo eléctrico de una línea finita de carga? Bueno, para una línea finita nosotros hemos encontrado que el campo eléctrico en ese eje de Y era igual a 2K mu entre Y por A entre la raíz cuadrada de Y cuadrado más A cuadrado. Y para una línea infinita, noten que eso implicaría que A tienda a infinito. Y si yo hago que A tienda a infinito, bueno, aquí tengo un problema porque entonces tendría infinito arriba y tendría infinito también abajo. Pero noten lo que podemos hacer. Como aquí tengo A y en el denominador también tengo A, ¿qué tal si yo este A en el denominador, en el numerador, puedo moverlo al denominador como 1 sobre A? Quiere decir que voy a reescribir este campo eléctrico como 2K mu entre Y. Y voy a reescribir esto como 1 sobre, y ese A en el numerador lo puedo escribir como 1 sobre A, la raíz de Y cuadrado más A cuadrado. Y noten que esto puedo hacerlo porque estaría dividido entre una fracción, y si divido una fracción sería lo mismo que multiplicar por el inverso. Quiere decir que cuando haga la operación este A simplemente sube al numerador, que nos da entonces el resultado anterior que tenemos. Ahora, noten que este término de aquí yo lo puedo meter dentro de la raíz cuadrada, pero si lo meto dentro de la raíz cuadrada, esto entonces se va a elevar completo al cuadrado. Quiere decir que yo tendría 2K mu Y 1 sobre la raíz de 1 sobre A cuadrado por Y cuadrado más A cuadrado. Y noten que no he alterado nada, porque si yo este término lo saco para afuera, saldría como 1 sobre A. Y ahora voy a multiplicar este término por propiedad distributiva por cada uno de ellos. Quiere decir que voy a tener 2K mu entre Y por 1 sobre raíz cuadrada de Y cuadrado entre A cuadrado. Y noten que cuando multiplique este 1 sobre A cuadrado por A cuadrado por 1 sobre A cuadrado, esto me va a dar entonces 1. Quiere decir que ese segundo término sería más 1. Y noten el resultado curioso. Esta expresión que está aquí es exactamente igual que esta, simplemente que está reescrita para que este A esté en el denominador. Eso es todo lo que se hizo. Ahora, si en esta expresión que yo tengo acá, yo hago que A tienda a infinito, noten que donde único aparece A es aquí. Y si A tiende a infinito, quiere decir que estoy dividiendo entre un número que es bien grande. De a Y cuadrado entre A cuadrado. Y si divido entre un número que es bien grande, pues entonces esto tiende a 0. Quiere decir que si esto tiende a 0, yo tendría 1 dividido entre 1, que es lo único que me queda en esta otra expresión. Por lo tanto, el campo eléctrico para una línea infinita va a ser 2 por la constante K de Coulomb por la densidad lineal mu dividido entre Y, en donde Y, recuerde, que era la distancia desde la línea hasta el punto de prueba. Este resultado que está aquí es sumamente importante porque ese resultado es utilizado en varias ocasiones, porque este es uno de los casos especiales
de geometrías que se utilizan en varios ejemplos a lo largo del curso. El campo eléctrico de un anillo con carga. Considere un anillo cargado de radio, y noten que el radio de ese anillo es de 0.250 metros. El anillo tiene una densidad lineal uniforme con una carga total, en donde esa Q total es de 5 microcoulombios. Se recuerda que micro es por 10 a la menos 6. Determine el campo eléctrico a una distancia B, en donde esa distancia B es de 0.50 metros, a lo largo del centro del eje del anillo. Ese punto es este punto que está aquí. Quiere decir que nosotros podríamos pensar, y noten que lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar la expresión del campo eléctrico para este anillo. Noten que es un anillo. Quiere decir que es solamente esta superficie aquí, todo esto es hueco. Esta es la carga total. Y noten que la carga total está distribuida sobre la superficie de este anillo. Quiere decir que lo primero que yo debo hacer es que yo puedo pensar, en vez de pensar en la carga total, yo puedo pensar en un pedacito de carga. Y bueno, vamos a tomar en este punto de aquí un pedacito de carga. Y ese pedacito de carga vamos a llamarle dQ. Quiere decir que ese pedacito de carga me va a producir un pedacito del campo eléctrico total, en donde ese pedacito vamos a suponer en este punto a esa distancia B. Hay dos opciones. Por aquí hay dos opciones. Si la carga fuese negativa, el campo eléctrico sería hacia la carga. En este caso, como la carga es positiva, pues entonces el campo sería hacia afuera de la carga. Quiere decir que ese campo eléctrico va en esta dirección. Y noten que esto es un diferencial del campo eléctrico, un pedacito de ese campo eléctrico. Vamos a tomar como que ese pedacito del campo eléctrico hace un ángulo Z con el eje de X. Y la distancia a la que se encuentra ese pedacito de carga del punto de prueba, vamos a llamarle R, en donde esa distancia R la podemos determinar porque aquí se formó un triángulo en donde esa R será la hipotenusa y este cateto es la distancia B y este otro cateto es prácticamente el radio de ese anillo. Por lo tanto, R yo podría encontrarla como simplemente la raíz cuadrada de B cuadrado más el radio de ese anillo al cuadrado. Noten que el campo eléctrico producido por ese pedacito de carga, yo puedo escribirlo donde el campo producido por ese pedacito de carga, lo puedo escribir como ese pedacito del campo eléctrico, lo puedo escribir como K de Q por esa distancia R al cuadrado. Ahora, noten que ese campo eléctrico tiene dos componentes. Tiene un componente que vamos a llamarle DEX en la dirección del eje de X. Y tiene un componente que está entonces, si a este le llamamos perpendicular al eje de X, que podríamos llamarle Y. En donde, noten que este sería el mismo que estaría por acá. Exactamente lo mismo. Tal vez el segundo se vea más claro. En donde los componentes ese componente en el eje de X va a ser igual a el de Y. Y noten que el ángulo está medido respecto al eje de X. Quiere decir que el componente en X va a ser coseno
coseno de z. Y ese componente en y va a ser dE por el seno de z. Ahora, y prácticamente todo lo que tendríamos que hacer es integrar para encontrar cuánto es ese campo eléctrico en el eje de X y cuánto es en el eje de Y. Sin embargo, antes de tirarnos de pecho, vamos a ver si por simetría hay algo que se pueda eliminar. Y vamos a tomar un pedacito de carga en el lado opuesto al que tomamos. Vamos a tomarlo en este lado de acá. Y noten que para este pedacito de carga, acá, el campo eléctrico se produce en esta dirección. Y déjame cambiar el color para que entonces se pueda diferenciar. Sería en esta dirección. Y noten que ese pedazo del campo eléctrico que se produce por esta carga que está al lado opuesto, también tiene dos componentes. Un componente en el eje de X y un componente en el eje de Y. Y noten algo peculiar. Ese componente en el eje de Y, este componente en el eje de Y. Y tiene también otro componente en el eje de X. Noten que el pedazo que produce, el pedazo arriba de carga, produce un campo eléctrico en esta dirección que tiene un componente en X y un componente en Y. El pedazo de carga que está opuesto produce un campo eléctrico en esta dirección que tiene un componente en el eje de X y un componente en el eje de Y. Y estos componentes en el eje de Y, como están a la misma distancia, por simetría se van a cancelar. Quiere decir que los únicos que van a sobrevivir son esos componentes en el eje de X. Quiere decir entonces que por simetría los únicos componentes que van a sobrevivir son los del eje de X. Tal que los campos eléctricos yo voy a tener que ese campo eléctrico en el eje de X va a ser la suma de todos los pedacitos en el eje de X. Y esto va a ser igual a la suma de S de E por el coseno de Z. Noten que esos componentes en el eje de X es de E coseno de Z. Mientras que en el eje de Y va a ser igual a la suma de todos los pedacitos en el eje de Y. Y esto va a ser igual a la suma de DE por el seno de Z. Y ya nosotros probamos que por simetría esto tiene que dar igual a 0. Quiere decir que el único campo eléctrico que va a sobrevivir es ese campo eléctrico en el eje de X. El único campo eléctrico que sobrevive de este anillo es el componente en el eje de X, en donde ese campo eléctrico en el eje de X sería la suma de todos los campos, de todos los componentes en el eje de X. Esto sería igual a la suma de todos los pedacitos de campo eléctrico por el coseno de Z, en donde esos campos eléctricos producidos por cada uno de esos de Q es simplemente K de Q entre R al cuadrado, donde esa distancia R, que es esta distancia de aquí hasta el punto de prueba, es la raíz cuadrada de B cuadrado más R al cuadrado. Y noten que este coseno de Z yo también podría reescribirlo, porque este ángulo Z, que es el ángulo que hace el pedacito del campo eléctrico con el eje de X, este ángulo y este ángulo son los mismos porque son ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que este ángulo de aquí también es Z. Y coseno de Z, coseno se define como adyacente sobre hipotenusa. Y noten que si este es el ángulo, este lado sería el opuesto y este lado sería el adyacente. Y la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Quiere decir que R sería la hipotenusa. Por lo tanto, coseno de Z, que es adyacente sobre hipotenusa, la adyacente sería B y la hipotenusa sería R. Tal que el coseno de Z sería B entre R. Quiere decir que este campo eléctrico en el eje de X va a ser igual a la suma de todos esos DE, que DE lo puedo escribir como K de Q,
entre r al cuadrado por el coseno de z. Y ya tenemos una expresión para el coseno de z, b entre r. R lo conocemos, pero ¿qué es dq? Este pedacito de carga. Y para este caso vamos a tener que utilizar la proporción de ese dq, porque ese dq en este caso no está distribuido sobre una línea como los casos que presentamos de una línea, un área o un volumen. Sin embargo, noten que si la carga está uniformemente distribuida, quiere decir que la densidad lineal yo la había definido como la carga total entre el largo total. Pero ojo, ¿quién es el largo total en este caso? Bueno, el largo total sería la circunferencia de este anillo. Y la circunferencia pues sería 2pi por el radio. 2pi por el radio. Y noten que esta proporción yo puedo decir, bueno, pues si yo cojo la carga total dividido entre el largo total, sería la carga total entre el largo total, que es la circunferencia. O también podría tomar un pedacito de carga entre el pedacito de ese largo. Quiere decir que en este caso, pues el pedacito de carga sería dq dividido entre el pedacito del largo. Y este pedacito del largo sería un pedacito del arco o del pedacito de esa circunferencia. Un pedacito de esa circunferencia que podría llamarle un ds. Quiere decir que de aquí yo puedo sacar ese dq, porque yo tengo la proporción de que q entre 2pi r es igual a dq entre ds. Por lo tanto, despejando para ese dq, yo tendría que dq es igual a la carga total entre 2pi r por ds. Y eso puedo sustituirlo aquí. Quiere decir que ese campo eléctrico me quedaría de la forma la integral de k por dq, que q sería entonces q ds, todo esto dividido entre 2pi r por el coseno de z, y este coseno de z lo puedo escribir como b entre r. Todo esto dividido entre r al cuadrado. Y noten que si nosotros aquí multiplicamos, bueno, lo primero que podemos hacer es identificar que es constante. Y noten que en esta expresión k es una constante. La carga total también es una constante. B, noten lo que era B, era la distancia desde el centro hasta este punto de aquí. B también es una constante. 2pi es una constante. R, noten quién es R. R es el radio de ese anillo y el radio de ese anillo no cambia. Quiere decir que R también es una constante. Quiere decir que esto nos quedaría como K, Q, B dividido entre 2pi R por la integral de ds entre R minúscula. Noten que tengo r cuadrado por r. Quiere decir que esto nos daría r a la 3. Pero un pequeño detalle. ¿Quién era esa r minúscula? Bueno, esa r minúscula es la distancia desde el pedacito de carga hasta el punto de prueba. Y noten que no importa en donde yo me mueva, esta r minúscula es b al cuadrado más r al cuadrado, pero b no cambia y r tampoco cambia, por lo tanto esa r minúscula tampoco cambia. Quiere decir que si esa r minúscula tampoco cambia, esa r también puede salir al frente de la integral.
Quiere decir que si esta R, que es la distancia desde mi pedacito de carga hasta el punto de prueba P, es constante porque B es constante y ese radio del anillo también es constante, por lo tanto puede salir de la integral. Por lo tanto, ese campo eléctrico en el eje de X va a ser igual a K, Q, esa distancia B, dividida entre 2pi por el radio del anillo, por R a la 3, por la integral de ds. Y recuerden quién era ds. ds era un pedacito de la circunferencia. Por lo tanto, si es un pedacito de la circunferencia, ¿desde dónde a dónde va la circunferencia? Pues va a ir desde 0 hasta la vuelta completa. Quiere decir que va desde 0 hasta la vuelta completa de la circunferencia, que es 2pi r. Quiere decir que esto sería simplemente el campo eléctrico en X. Va a ser igual a K por QB entre 2pi r mayúscula por R a la 3. ¿Y cómo integra ds? Pues ds integra simplemente como S, donde esa S va a ser evaluada desde 0 hasta 2pi r. Quiere decir que ese campo eléctrico va a ser igual a K, Q, B dividido entre 2pi r por R minúscula a la 3. Y S evaluado en el límite superior sería 2pi r menos evaluado en el límite inferior, que es 0, menos 0. Quiere decir que noten que este 2pi r, esto es menos 0, o sea que esto es simplemente 2pi r. Este 2pi r y este 2pi r se me cancelan. Quiere decir que ese campo eléctrico termina simplemente como K, Q, B dividido entre R a la 3, en donde esa R, recuerden que era B al cuadrado más R al cuadrado a la 1 medio, que como va todo elevado a la 3, pues sería elevado a la 3 medios. Y ese es el campo eléctrico de un anillo. Y ahora entonces podemos contestar la pregunta de cuánto era ese campo eléctrico a esta distancia B. Ahora puedo contestar la pregunta de cuánto es el campo eléctrico en ese punto de prueba. Y noten que para este problema teníamos que la carga total eran 5 microcoulombios, la distancia B era 0.500 metros y la distancia, el radio de ese anillo era 0.250 metros. Por lo tanto, ese campo eléctrico va a ser igual a la constante K, que es 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre coulombios al cuadrado, por esa carga total, que es de 5 microcoulombios. Recuerde que micro es por 10 a la menos 6 coulombios. Por la distancia B, que es de 0.500 metros. Todo esto dividido entre B al cuadrado, o sea, 0.500 metros al cuadrado, más esa distancia R de 0.250 metros al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios. Y corrobore con su calculadora cuánto nos da este resultado. Y usted puede corroborar que esto nos da 128.654.4 y las unidades de ese campo eléctrico, que son de newtons entre coulombios. Noten que este campo eléctrico es el único campo eléctrico total, o sea que al calcular este componente, como es el único que hay, si lo quisiéramos escribir, ¿verdad? Porque aquí lo estamos escribiendo como un componente, pero el campo eléctrico es simplemente 128.654.4 newtons entre coulombios en la dirección del eje de X. ¿Cuál es la ventaja de tener ese campo eléctrico en ese punto? Pues noten que ahora, si le preguntan
cuánto es la fuerza que sentiría un electrón en esa distancia B, pues la fuerza, voy a ponerlo por aquí, en ese punto de prueba P, que está a la distancia B, pues la fuerza usted la puede escribir como que es simplemente la carga del electrón por ese campo eléctrico que ya determinó. Mucho más simple que intentar derivar esa fuerza a partir de la ley de Coulomb. Nosotros al inicio comenzamos a hablar de lo que era un dipolo en esta discusión y nosotros hablamos de lo que era el campo eléctrico que producía un dipolo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa entonces si yo pongo un dipolo en un campo eléctrico externo? Pues noten que si yo pongo un dipolo, y recuerde que un dipolo era una configuración donde eran dos cargas de igual magnitud, tienen que ser de igual magnitud, pero con una polaridad distinta, quiere decir que una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, separadas por una distancia d. Si yo pongo ese dipolo en un campo eléctrico externo, pues quiere decir que esta carga, para las cargas positivas, recuerden que la fuerza eléctrica era igual a la carga por el campo eléctrico, en donde para una carga positiva la fuerza eléctrica es en la misma dirección del campo eléctrico, pero para la carga negativa la fuerza eléctrica es en dirección opuesta al campo eléctrico. Quiere decir que esta carga positiva siente una fuerza hacia la derecha, pero la carga negativa siente una fuerza hacia la izquierda. Y como consecuencia de esto, lo que va a hacer es que la estructura comienza a rotar. Quiere decir que eventualmente el dipolo va a querer alinearse al campo eléctrico. Quiere decir que para esto tiene que sentir un torque que lo haga rotar. Y el torque va a ser simplemente R cross esa fuerza, en donde la fuerza eléctrica va a tener la forma de Q por E. Pero noten que esta estructura está girando respecto del centro. Quiere decir que si está girando respecto del centro, está sintiendo la carga positiva siente un torque y la carga negativa siente otro torque. En donde si giras respecto del centro, la distancia desde el centro hasta la carga positiva sería entonces igual a D entre 2. Y la distancia desde el centro hasta la carga negativa va a ser igual a D entre 2. En donde la magnitud del torque esto va a ser igual a R por la fuerza por el seno del ángulo entre esa distancia R y la fuerza. Y noten que esa distancia R para la positiva es desde el centro hasta la fuerza, que sería D medios. Quiere decir que el torque neto sería cuánto es el torque que siente la positiva más el torque que siente la negativa. En donde el torque que siente la positiva pues va a ser esa distancia R. Noten que cada uno de los torques lo puedo definir como RF por el seno de Z. Quiere decir que esa distancia R va a ser igual a D entre 2 por la fuerza, que va a ser Q por el campo eléctrico, por el seno de Z,
Y esa carga positiva está girando en una dirección a favor de las manecillas del reloj, y para una dirección a favor de las manecillas del reloj, recuerden que para el torque la convención era que a favor de las manecillas del reloj ese torque era negativo y en contra de las manecillas del reloj ese torque era positivo. Por lo tanto, este torque va a ser negativo más el torque en la carga negativa, y noten que esta carga negativa también está girando, se está moviendo en esta dirección, quiere decir que se mueve en esta dirección, está girando a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto ese torque también es negativo por la distancia, y esa distancia desde el centro hasta la carga negativa es D medios, por la fuerza eléctrica, que es Q por E por ese seno de Z. Y noten que esto es exactamente lo mismo, de entre 2Q por E por el seno de Z, por lo tanto esto sería 2 veces esta misma cantidad. Quiere decir que al ser 2 veces esta misma cantidad, 2 por esta misma cantidad, el 2 entonces se me cancela, por lo que la suma nos daría simplemente negativo Q por D por E por el seno de Z. Y noten que vuelve a aparecer esta cantidad de Q por D. Y Q por D se había definido como el momento dipolar eléctrico, en donde ese torque neto nos dio negativo Q por D, y esta cantidad de Q por D se había definido como el momento dipolar eléctrico. Tal que entonces ese torque neto se podría escribir como P por E por el seno de Z. Y usted recuerda que esta cantidad de P por E seno de Z, yo podría entonces reinvertirlo y escribirlo como el producto vectorial. Tal que el torque, yo podría escribirlo como P producto vectorial con E. Y esa es la expresión del torque para un dipolo eléctrico. Si a usted lo que le interesa es simplemente la magnitud, pues la magnitud sería simplemente P por E por el seno de Z. O si quiere entonces expresarlo como un vector, pues recuerde que la dirección lo va a hacer utilizando las reglas de la mano derecha. Noten que en esta expresión no escribí el negativo porque lo hice de forma general. Este negativo era por la dirección en la que estaba girando, pero no en todos los problemas va a girar en esa dirección. O sea que ese negativo lo que nos indica era la dirección para el ejemplo que dimos. Pero en términos generales, pues la dirección va a depender de la configuración del sistema. Ejemplo, un dipolo eléctrico con un momento dipolar P de 1.40 por 10 a la menos 12 coulombios por metros. Y noten que el momento dipolar se definía como que iba de negativo a positivo. Quiere decir que el momento dipolar va en esta dirección, P. Es colocado en un campo eléctrico uniforme, y noten la convención, está diciendo que el campo eléctrico está en el eje de X y la magnitud de 498 newtons entre coulombios. Quiere decir que ese campo eléctrico está completamente en el eje de X y es de 498 newtons entre coulombios en la dirección del eje de X. Determine la dirección y magnitud del torque en el dipolo cuando el ángulo entre el momento dipolar, este es el momento dipolar, y el campo eléctrico es de 14.5 grados. Quiere decir que si el campo eléctrico va por acá, pues que este ángulo Z es igual a 14.5 grados. Quiere decir que para determinar el torque en el dipolo,
cuando está inmerso en ese campo eléctrico, pues el torque va a ser igual a ese momento dipolar, producto vectorial, con el campo eléctrico. Que esto va a ser igual a, si queremos la magnitud, noten que esa magnitud sería simplemente P por E por el seno del ángulo entre ellos dos. Quiere decir que esto va a ser igual a ese momento dipolar, que es de 1.40 por 10 a la menos 12 coulombs por metros, por ese campo eléctrico que es de 498 newtons entre coulombs, por el seno de 14.5 grados. Noten que el ángulo está en grados, por lo tanto recuerde que su calculadora también está en grados. Quiere decir que la magnitud de ese torque va a ser igual a 1.75, y noten las unidades, este coulombs se cancela, por lo tanto las unidades terminan en newtons por metros, que eran las unidades en las que nosotros habíamos expresado el torque. Recuerde que newtons por metro no se cambia a joules porque el torque no es una energía. Quiere decir que se deja explícito como newtons por metros. Y si usted quiere determinar la dirección, recuerde que por mano derecha usted puede corroborar que ese torque, la dirección es hacia adentro. Porque tenemos que P va hacia acá y el campo eléctrico va hacia acá. Quiere decir que por regla de mano derecha ese torque va en esa dirección, va hacia adentro de la pizarra, en este caso hacia adentro de la pantalla. Noten un pequeño detalle, y es que cuando este momento dipolar esté alineado con el campo eléctrico, pues entonces cuando esto gire y el momento dipolar y el campo eléctrico estén ambos paralelos, el ángulo sería 0. Si el ángulo es 0, el seno de 0 es 0, quiere decir que el torque sería 0. Pues como está alineado al campo eléctrico, pues entonces no, el dipolo sencillamente no gira. En esta lección nosotros discutimos el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Presentamos cómo calcular el campo eléctrico en el caso de cuando la carga está uniformemente distribuida sobre una superficie. Y finalmente discutimos qué es lo que pasa cuando un dipolo eléctrico es puesto en un campo eléctrico externo.